tiempo. Aquí y ahora. Sin tiempo. Para escuchar. Atención sin tensión. Sin tiempo. En el capítulo de hoy, el placer y el dolor. Si tengo que elegir entre el placer y el dolor, claramente me quedo con el placer y rechazo el dolor. ¿Pero es posible elegir entre los dos? ¿No son parte de una misma cosa? En la vida solemos estar embarcados en una búsqueda constante de placer. Buscar es un fenómeno extraordinariamente decepcionante. Cuando estamos descontentos de lo presente, buscamos algo que lo trascienda. Como nos duele el presente, tanteamos el futuro o el pasado, pero no nos detenemos para investigar a pleno el contenido de ese presente, sino que perseguimos los sueños del futuro, o de entre los muertos recuerdos del pasado, elegimos el más rico y lo glorificamos. ¿Pero qué es el placer? ¿Y qué es el dolor? ¿Vienen de algún lado? ¿Van hacia dónde? Es un placer ver la belleza de un árbol, de una nube, de la luz de la luna en el agua, de un animal. No se trata de rechazar el placer, lo bello, pero tampoco de resistir al dolor, lo feo. ¿No estamos constantemente rechazando lo feo y aferrándonos a lo bello? ¿No queremos permanecer en nuestros bellos jardines y excluir el ruido, el olor, la brutalidad del afuera? Pero no es posible excluir lo que existe, lo que es. Ese intento simplemente nos vuelve torpes, insensibles. ¿No son el placer y el dolor las dos caras de una misma moneda? Cuando creamos el placer,
¿No estamos creando el dolor? ¿No son ambos parte de nuestra actividad egocéntrica? Muchas preguntas retumban en nuestro interior. Hoy nos sumergimos en el placer y el dolor a ver qué hay en sus profundidades. De placer y dolor, de morir constantemente, la manía de no poder callar lo que te pide la mente, esa mezcla de placer y dolor, todo el tiempo no parar de pensar, esa mezcla de placer y dolor, masturbarse de mañana, acabar y no poder olvidar la pena que te llama, esa mezcla de placer y dolor, de saber que casi nada es verdad. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, si el sol se te va, siempre habrá una luna. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, si el sol se te va, siempre habrá una luna. Esa mezcla de placer y dolor, tener un sol en el pecho, tanto fuego que no puede quemar, tanto cielo bajo techo, esa mezcla de placer y dolor, tanta luz incapaz de brillar, esa mezcla de placer y dolor, ganar todas las batallas, el silencio que no puede llenar, lo que en tu boca no calla, esa mezcla de placer y dolor, esa mierda de placer y dolor. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, el sol se te va, siempre habrá una luna. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, si este sol se te va, siempre habrá una luna. Va a mirar, va a mirar, va a mirar, va a mirar. Esa mezcla de placer y dolor, todo el tiempo no parar de pensar, esa mezcla de placer y dolor, de saber que casi nada es verdad. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, si este sol se te va, siempre habrá una luna. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, si este sol se te va, siempre habrá una luna. Va a mirar. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, va a mirar. Si este sol se te va, siempre habrá una luna. Va a mirar. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, va a mirar. Si este sol se te va, siempre habrá una luna. Va a mirar. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, va a mirar. Si este sol se te va, siempre habrá una luna. Va a mirar. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo, va a mirar. Si este sol se te va, siempre habrá una luna. Va a mirar. Sin apuro, Sin miedos. sin pasado, Sin mandatos. sin tiempo.
Cuando hablamos del placer y del dolor, tenemos que tener mucha claridad, porque este tema guía y moldea nuestras vidas. Desde la infancia hasta la muerte, en lo hondo y también abiertamente, buscamos placer. ¿Qué está implicado en esto? Si conocemos y observamos por nosotros mismos la naturaleza y la estructura del placer, podemos comprenderlo y seguirlo con algo de lógica, actuando con los ojos bien abiertos, aunque esto implique mucho miedo y pena, o quizás un estado de paz. Es importante que comprendamos la naturaleza del placer, sin condenarlo ni justificarlo, sin tenerlo en un profundo rincón de la propia mente que nunca se examina porque puede revelar en sí mismo un enorme dolor. El placer es una demanda básica en nuestra vida cotidiana. Demandamos su hallazgo y la continuidad de ese placer, su nutrición y sostenimiento. Cuando no hay placer, la vida se nos vuelve obtusa, estúpida, solitaria, fastidiosa y sin sentido. La socialización bajo la presión del tabú del sexo y las relaciones de dominación. Esto, bueno, puede sonar así muy altisonante, pero lo del tabú del sexo no es que lo diga yo, es que la antropología reconoce que nuestra sociedad pues se forma, se levanta, se construye sobre la base de un tabú sobre el sexo. Esto es una verdad que nadie la cuestiona como una cosa científica, sabida, no sé qué, tal, pero se queda ahí en un grado de abstracción sin ver lo que eso significa en concreto para nuestra salud, para nuestra vida y para todo, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué es esto del tabú del sexo, que suena ahí como una cosa que se aprende a lo mejor en los manuales, pero que luego no se sabe muy bien qué quiere decir. Entonces, lo que quiere decir es que nacemos y nos criamos y crecemos con una inhibición, una represión de las pulsiones corporales relacionadas con la sexualidad. Es decir, que todas las pulsiones que del cuerpo espontáneas, pues inconsciente, primero porque te lo van diciendo con gestos y tal, se inhiben, se reprimen, y luego ya a fuerza de hacerlo automáticamente, porque a fuerza de decírtelo lo vas haciendo automáticamente, se va inhibiendo automáticamente, llega un momento en que se hace inconscientemente. ¿Por qué la mente está reclamando siempre placer? ¿Por qué ocurre que sacrificamos, renunciamos, sufrimos, pendientes del fino hilo del placer? ¿Y qué es el placer? Está claro que es una sensación. Está implicada la percepción sensorial. Hay honda delicia en contemplar y vivir la belleza. Y después tenemos el recuerdo de ese ayer que estuvo lleno de delicia, lleno del hondo disfrute, ya sea sexual, intelectual o simplemente una fugaz respuesta emotiva. Quisiéramos que el ayer se repita. Entonces el pensamiento tiene mucho que ver con el placer. Ese momento placentero, que al momento siguiente se ha disipado, permanece como pensamiento. Está sostenido por este. El pensamiento lo mastica, piensa en ello incesantemente, construye imágenes que sostienen la sensación y la demanda de esa sensación mañana. Y cuando eso no ocurre, aparece el dolor, aparece la falta. Esto nos pasa mucho con el deseo sexual. E igual corre con respecto a la ambición, la fama, el éxito, el ser importante y tantas otras cosas. ¿Cómo se aprende también el condicionamiento operante? Cuando metía unas ratas y cada vez que apretaban la palanca o cada vez que se movían de una determinada manera aparecía la comida. ¿Qué significa el condicionamiento operante? Que a partir de determinadas conductas mías
otra persona me va a dar una respuesta en función de esa conducta mía. Evidentemente, si me la refuerza, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a producir más respuesta. Entonces, en el caso de las ratas, lo que producían era una respuesta placentera porque obtenían comida. Luego activaban el circuito del placer. ¿Se puede facilitar ese aprendizaje por condicionamiento operante en circuitos de placer? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, hay muchos padres que condicionan a situaciones de placer a los hijos a partir de darles determinadas cosas y luego quieren desmontar esa situación. Es decir, asocian los estudios o los esfuerzos a condicionamientos operantes. Después de haber hecho este esfuerzo, te doy tal cosa. Y entonces han hecho un apareamiento esfuerzo igual a recompensa placentera. Es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Desarma y sangra. Sin nombres, con confianza. Sin tiempo, con calma. People say I'm crazy, doing what I'm doing.
Y es que el tiempo es en realidad un derivado del deseo. Cuanto más se desea, más tiempo se necesita. Se puede tratar esto de dos formas diferentes. Una es concebir vida tras vida sin que el tiempo se acabe en absoluto. Esta es una forma, la de Oriente, crear más espacio para el deseo. La otra forma es la de Occidente, ser más consciente del tiempo y hacer muchas cosas en el periodo de tiempo adjudicado. Hay una vida, no hay posibilidad para más, esta vida lo es todo. De modo que hay que hacer muchas cosas, pero muchas cosas. Se tiene que dar cabida a diversos deseos en ese periodo concebido. Y esta es la razón por la que Occidente se ha vuelto tan consciente del tiempo. En realidad, ser consciente del tiempo es una de las características más comunes de nuestra mente occidental. Pero de todos modos, siempre que se desea, se crea tiempo. El tiempo es la cuarta dimensión del espacio. Es una clase de espacio. Sin tiempo, los deseos no pueden cambiar. De modo que cualquier deseo produce tiempo y futuro. Y entonces se puede posponer el momento actual, el cual no es en realidad tiempo, sino existencia. Maldigo del ancho mar sus puertos y sus caretas, grande será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos, maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje, las aves con su plumaje, la maldigo a sangre fría, las aulas, la sacristía, porque me aqueja un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su brujería. ¿Cuánto será mi dolor?
Llegó por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. Yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Comen y beben desesperadamente. Parecieran no saciarse jamás. Sigue habiendo comida, por más que la mesa ya fue utilizada, quedan los restos. Buscan saciarse. Cuando comen, disfrutan. El tiempo de la culpa no es ahora. Una señora les acerca más comida y un niño quiere su parte, pero es ignorado y le cuesta hacerse valer por su condición de niño. El ambiente es humilde, pero no pobre. Hay distintos objetos tirados por el suelo, con un poco de abandono. Es un ámbito poco agradable. Es un poco triste. Los otros dos, el que come sentado y el que bebe parado, no se sabe, no se logra distinguir si lo están disfrutando o lo están padeciendo. Ingieren desaforados, pero no se podría decir que la están pasando bien. Parece que necesitan hacerlo. Algo compulsivo. Una necesidad de llenar este momento con lo que hay. ¿Qué hacer en este tiempo libre ahora que llegó la sobremesa? Parece que no quieren saberlo. Y ella los mira. No parece tener el virus de la gula, que sí parece estar en toda la habitación. Y los mira. ¿Y qué verán sus ojos? La misma escena que podría ser compartida entre todos los integrantes se vuelve algo fragmentado. Cada cual está buscando saciarse a sí mismo. Y en esta búsqueda no se los ve muy contentos.
Entre el placer y el dolor, entre la flor y la espina, entre la vida y la muerte, la línea es fina. Entre el miedo y el amor, entre el rencor que nos contamina, entre la paz y nuestra falta de autoestima. Entre el placer y el dolor, entre la flor y la espina, entre la vida y la muerte, la línea es fina. Entre el miedo y el amor, entre el rencor que nos contamina, entre la paz y nuestra falta de autoestima. Un placer y un dolor se alojan en mis hojas, hojas venenosas como el nombre de la rosa. Para sacar la basura invertí en bolsas y aún alguna vez consigo ver su tez en los test de rosas. Y a preguntas embarazosas diré que mis neurosis tímidas y escandalosas me echaron tierra y crecí entre las baldosas y me convertí en la flor que huele a nada y dice cosas. En mi alcoba hay una toga y una soga, ambas me ahogan. No gané gratis ni $1, compuesto y sin polor a 1000 por hora. Me dicen Ana y digo Lola, dicen Ama y digo Pola. Eso es lo que soy ahora. Al margen de esta habilidad se gesta esta inestabilidad de vida, mi debilidad deliberada. Y puedo verme a mí en la grada, entre el público esperando un algo, aceptando el nada, mordiéndome las yemas ya, entre el yin y el yang, entre el fin y el plan, haciendo gárgaras con vino bueno, masticando pan, poniéndome moreno, tirando a 100 y sin ninguno en la mano, mimando al clan, atando cabos al azar y cayendo en la gracia. La revolución empieza en uno, el secreto está en la masa. Acepté mi soledad como volver a casa. ¿Por qué luchar contra mi sombra si me abraza? Entre el placer y el dolor, entre la flor y la espina, entre la vida y la muerte, la línea es fina. Entre el miedo y el amor, entre el rencor que nos contamina, entre la paz y nuestra falta de autoestima. Entre el placer y el dolor, entre la flor y la espina, entre la vida y la muerte, la línea es fina. Entre el miedo y el amor, entre el rencor que nos contamina, entre la paz y nuestra falta de autoestima. Cuando tantos te rodean y estás solo, no encuentras el modo de escapar de un lodo que lo inunda todo. Cuando te ven como a un rey pero no encuentras tronos y tu autoestima te convierte en plastilina contra el plomo. Hoy me asomo al precipicio dispuesto a vencer mi vértigo, dispuesto a atar a mi yo cínico y escéptico, a conversar junto a mi rostro en el espejo, solos los dos, a olvidar los contras y ver los pros. Cometí 1000 errores pero ¿quién no? Crecí haciendo las maletas para escapar del invierno. Ahora estoy desaprendiendo, limpiando mi armario, honrando a quien me quiere sin pedirme nada a cambio. Mis dudas fueron ogros, sus soplos me hicieron daño. Mis logros fueron chorros de aire ante el desengaño. Y convivo con él, aunque los años parezcan losas y ciertas cosas te maten la fe. Y es que tanta putada dejó mi piel amputada. Tanta gente preocupada dice ya no disfrutas con nada. Rutas que acaban en la misma encrucijada siempre, reconstruyendo ese tente constantemente. Hoy amanece y de repente olvido que estuve herido. Vivo tranquilo aunque mi mente juegue conmigo. El vencedor y el vencido discuten, eterna charla. ¿Por qué luchar contra mis sombras si puedo abrazarla? Entre el placer y el dolor, entre la flor y la espina, entre la vida y la muerte, la línea es fina. Entre el miedo y el amor, entre el rencor que nos contamina, entre la paz y nuestra falta de autoestima. Entre el placer y el dolor, entre la flor y la espina, entre la vida y la muerte, la línea es fina. Entre el miedo y el amor, entre el rencor que nos contamina, entre la paz y nuestra falta de autoestima. Vivimos divorciándonos de nuestro espíritu, reconciliándonos, reanimándonos al abrir un blog, al pegarle fuego, remando felices a contracorriente, incompletos pero felices. Santi V, Nach. Vivimos abrazando nuestra sombra, arropados por nuestra sombra. Sin competencia. Sin expectativas. Sin exigencia. Sin tiempo.
Querido diario, no sabes cómo me cuesta hacer dieta. Me lo propuse esta semana porque no me siento bien con mi cuerpo. Me veo un poco gordita. Y en vez de seguir quejándome, decidí tomar cartas en el asunto. Pero es re difícil, porque comer me da mucho placer. Dicen que en la vida las cosas que dan placer duran poco. Y con la comida a mí eso me pasa, porque la disfruto mientras dura. Pero después me agarra una culpa, un remordimiento de conciencia. Es como que me di un permiso que no tenía que darme. Es que hay algo en ese placer que me llena un vacío. Es como que las personas todo el tiempo queremos disfrutar, pero no siempre nos sale. Entonces buscamos cosas que nos den placer para disfrutar. Y ahí es cuando nos confundimos, porque el tema es ese vacío, es no poder disfrutarlo. El tema es eso de decir qué es lo que se puede disfrutar y lo que no. Creo que a mí lo que me pasa ahora es que me hace sufrir no poder adelgazar, porque ya quisiera estar flaca, sin pasar por todo lo que tengo que pasar para llegar a eso. Y ahora entiendo eso de que hay que aceptarse como una es. No es aceptar que estoy gordita, es aceptar que yo quisiera hacer algo que no estoy siendo. ¿Sabes qué? Escribiendo todo esto, me siento mucho más tranquila. Y estando así tranquila, no me agarran esas ganas locas de comer. Se acaba de armar un círculo perfecto. Besos, Diana. Yo soy tan solo uno de los dos polos de esta historia, la mitad. Apenas medio elenco estable, una de las dos variables en esta polaridad. Más y menos, y en el otro extremo de esa línea estás tú. Mi tormento, mi fabuloso complemento, mi fuente de salud. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Igual que hace millones de siglos en un microscópico mundo distante se unieron dos células cualquiera. Instinto, dos seres distintos, amándose por vez primera. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Dulce magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Dulce magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo, mire donde mire te veo,
te veo. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Donde mire te veo. Deseo, mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Donde mire te veo. Deseo. Sin lógica. Sin creencias. Sin futuro. Sin control. Sin tiempo. ¿El sufrimiento es tan solo una palabra o es una realidad? Si es una realidad y no una palabra, entonces la palabra ya no tiene sentido. Lo único que existe es el sentimiento de intenso dolor. ¿Con respecto a qué? Con respecto a una imagen, a una experiencia, a algo que posees o no posees. Si lo posees, le llamás placer. Y si no lo posees, es dolor. Es decir, cuando hay sufrimiento, existe tan solo en relación con algo. No puede existir por sí solo, así como el temor no puede existir por sí solo, sino en relación con algo. Un individuo, un incidente, un sentimiento. Ahora, cuando nos damos cuenta del sufrimiento, ¿ese sufrimiento es distinto de nosotros? ¿Y entonces somos el observador que capta el sufrimiento? ¿O ese sufrimiento somos nosotros mismos? El deseo es sostenido y nutrido por el pensamiento. Recibe continuidad en relación con una determinada forma de experiencia que ha dado placer y que implica inevitablemente al dolor. Porque cuando se niega ese pensamiento que ha creado el placer, hay pena, conflicto, hay miedo. Sin comprender el placer y por lo tanto la pena, nunca estaremos libres del temor. Nunca estaremos libres. Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay dolor. Ya no duele y no va a doler. Si todo lo que te lastima el tiempo lo hace durar, hasta que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. Ya no hay dolor.
yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. Y vos preguntarás por qué esperamos tanto. Solo para tomar impulso y llegar más alto. Ya no hay dolor. Ya no duele y no va a doler. Ya no hay dolor. Ya no duele y no va a doler. Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Ya no duele y no va a doler. Solo para tomar impulso y llegar más alto. Ya no duele y no va a doler. Ya no duele y no va a doler. Ya no duele y no va a doler. Cuanto más medios desarrolla el ser humano para ahorrar tiempo, menos tiempo tiene. Sin tiempo. Al final no me dejás disfrutar tranquilo. ¿Yo? Bueno, por ahí yo mismo. Ponele. Ah. A mí, hasta donde me contaron, el placer era algo a perseguir. Sí, a mí hay voces que me lo siguen diciendo. Algo muy hondo. El placer, el deseo. ¿Cómo es no desear? ¿No es que en la vida hay que desear para conseguirlo? Hay que conseguir, entonces. Sí, a mí me lo dijeron en casa, después fui a la escuela también, pero me lo decían los profesores, pero también en el patio se comentaba también de la primaria, la secundaria, y después en los lugares que anduve, en los trabajos, siempre a los gritos o a los susurros es la información que circula. Hay que desear, hay que animarse a más. Y una buena búsqueda está direccionada hacia el placer. Y el placer está más o menos estipulado. Como hay ciertas cosas que dan placer y ciertas cosas que no. Y no me vengan con eso de los gustos especiales de la gente, con cosas particulares, porque eso no es así. Los deseos son unos, todos tenemos ciertos deseos. Y esos deseos son exitosos si son evidentes para el afuera, que son realizados, y si no, eso tiene un camino de sufrimiento, de pena por no haber sido, fracaso.
Sí, de ese me hablaron también. Sin tiempo. Aquí y ahora. Sin tiempo. Para escuchar. Atención sin tensión. Sin tiempo.